Gloria al nombre del Señor. Damos la honra y la alabanza a nuestro Dios en esta hermosa noche. Es una noche bendecida, es una noche gloriosa y es una noche muy especial porque Dios está en medio de nosotros. La palabra del Señor dice: aquí no se adormecerá ni se dormirá el que te guarda. Un saludo muy especial a todos los hermanos en la fe, a todos los amigos que de alguna o de otra forma tengan la oportunidad de poder escuchar esta reflexión de la palabra del Señor. Y también un saludo muy especial a toda la familia alrededor del mundo, en los diferentes lugares donde Dios nos permita habitar a cada uno de nosotros. La intención siempre es que el nombre del Señor sea glorificado y que si hay una alma que no conoce al Señor pueda conocerle. Y si hay una palabra que te edifica o que te ministra, recordemos que démosle siempre la gloria y la honra a nuestro Dios. Dice la palabra del Señor que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia no sea de ningún hombre, sino sea de nuestro Dios. Somos los ministerios apostólico y profético Fe en Acción, donde pastorea nuestro pastor y Salvador y Adita Cañas Luna. Tenemos servicio los días viernes, enseñanza los días sábados y servicio los días domingos. Si usted tiene una necesidad, una petición, usted puede escribir a mi pastor o en el Facebook a la iglesia Fuente de Agua Viva, Fe en Acción, y creemos que Dios es el único que puede ayudarnos a cada uno de nosotros. Bien, yo quiero compartir un pensamiento de la palabra del Señor con ustedes hoy en el libro en segunda de Pedro, en el capítulo 2 y el verso 7, dice la escritura: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera, así. Dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Es muy importante entender que dice la Biblia que su alma de este hombre era justa, porque todos tenemos alma, pero que sea una alma justa es muy diferente. ¿Qué es justa? Justo es lo que dice Ezequiel capítulo 14 y Ezequiel capítulo 14 verso 14, hablando de Noé, hablando de Job y de Daniel, hombres justos. Dios siempre se fija en lo justo que somos. Y es más, la Biblia nos enseña a caminar en verdad y en justicia. Dice que afligía cada día su alma justa. Especifica bien claro la Biblia, alma justa. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Note, no dice la Biblia que los hacía también. Él los podía ver y él los podía oír. Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos, de esa generación que estaba en los tiempos de Lot. Y aquí viene el verso clave, el verso 9. Dice: ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, o sea, a los justos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Interesante, muy interesante. El apóstol Pedro, un hombre de Dios, un hombre que perteneció a los 12 del Señor. De hecho, la escritura enseña de que el nombre de él va a estar escrito en una de las puertas de la Jerusalén celestial. El apóstol Pedro es un hombre que alcanzó la madurez a través de la enseñanza, a través del proceso en el ministerio de Jesús. Conocieron a profundidad al Señor porque el Señor les permitió a Pedro, Jacobo y Juan
conocerlo más de cerca en lo que era el poder y la unción del Señor en sus vidas, en el monte de la transfiguración, en ciertas liberaciones, en ciertos milagros. Estos tres hombres acompañaron al Señor. La Biblia enseña que el apóstol Pedro conoció el poder de Dios, y la Biblia habla de él, de ese poder, de esa dimensión, de esa gloria que estaba sobre el apóstol Pedro, porque la Biblia enseña bien claro que dice que estos hombres se dedicaban a la oración y a la palabra. Hace algunos años atrás el Señor me dijo a mí: empápate de mi palabra y empápate de mi presencia. Por eso este programa se llama Presencia y Palabra de Dios. Entonces Pedro, funcionando en esas dos líneas que el Señor les había enseñado, que habían visto de su maestro, que era un hombre de oración, el Hijo de Dios como hombre, y que hablaba la palabra con autoridad. Dice la Escritura que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Milagros y señales y prodigios. Es el único apóstol que la Biblia enseña esas líneas, aunque nosotros conocemos por la Escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, que el Señor, Dios Todopoderoso, respaldaba a todos sus apóstoles con señales, prodigios y maravillas. Y vemos la extensión, el haberse ganado 3,000 almas, el haberse ganado 5,000 almas, era algo grande. Estoy de acuerdo que hay ciertos evangelistas que Dios les ha dado esa unción para que ellos puedan moverse y ganar almas para el reino de Dios, aunque nosotros entendemos y conocemos que es un mandamiento para todos, ir por todo el mundo y predicar este glorioso evangelio. Entonces el apóstol Pedro, como un hombre, como un pastor de la iglesia, como un hombre que conocía los tiempos y las edades también, porque el Señor se los había revelado, tenían revelación de Dios. Él tomó esta escena, específicamente en este pasaje, para recalcar de lo que todo el contexto de la Escritura habla a nivel desde Génesis hasta Apocalipsis, que hay dos lugares, el cielo o el infierno. O hay hombres justos o hombres injustos, o hombres que aman los mandamientos de Dios, o hombres que aman el camino del mal, o siguen la bendición o siguen la maldición el hombre, o siguen la luz o siguen las tinieblas. Entonces el apóstol Pedro aquí tomó el pasaje de Génesis capítulo 18 y el pasaje de Génesis capítulo 19, donde Dios llega de Abraham. Usted sabe, Abraham les sirve también, los sale a encontrar, les pone agua para sus pies, tienen una comunión, luego tienen que seguir su camino hasta llegar a Sodoma y Gomorra. Y Dios dice entre sí: ¿podré yo ocultar lo que voy a hacer con Abraham, sabiendo que él le va a enseñar a su descendencia a caminar en mis mandamientos y mis estatutos? Y Dios le revela, y vemos el diálogo de un corazón que ama las almas, pidiendo misericordia, pidiendo que si hubiesen 10 justos, escuche, 10 justos. Por eso quiero hablar bajo el tema un alma justa que se aflige, un justo que aflige su alma, un justo que aflige su alma delante de su Dios, un hombre justo que aflige su alma delante de Dios. Si hubieran 10 justos en esa ciudad, le dijo Abraham al Señor, ¿la destruirías? Y el Señor dijo: no. Y nosotros conocemos por la historia que no habían ni 4, porque en el camino, cuando los ángeles sacaron a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas, y los 2 yernos que tenía Lot en Sodoma y Gomorra no creyeron al mensaje, nosotros vemos que en el camino salió a relucir lo contaminado que estaba el alma de la mujer de Lot. Volteó a ver para atrás. La orden era no voltear a ver para atrás.
Luego vemos el otro problema que se dio allá cuando las hijas emborracharon a Lot y sucedió un caos. Es interesante. Pero este hombre, Lot, la Biblia le llama el justo Lot. Y Dios usó al apóstol Pedro para que quedara marcada y hiciera la diferencia. Por eso en el capítulo, en segunda de Pedro, en el capítulo 2 y el verso 9, si usted le presta atención un poquito, usted encuentra unas palabras del apóstol Pedro diciendo: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados para el día del juicio. Me llamó la atención porque en este pasaje no dice la escritura lo que dice en Génesis capítulo 19. Pero en Génesis capítulo 19 usted va a encontrar que dice que el clamor por Sodoma y por Gomorra llegó ante los ojos del Dios del cielo. Eso quiere decir que ya el ministerio de la iniquidad habían cruzado el límite de pecado. Habían llegado a los extremos. Y usted sabe que uno de los pecados más grandes y más extremos para Dios es el lesbianismo y el homosexualismo. Nosotros amamos a una persona que es homosexual, pero no amamos a la acción que es el homosexualismo en la vida de esa persona. La Biblia lo registra, lo prohíbe, y nosotros estamos de acuerdo a como la palabra lo dice. Amamos a la persona, pero no amamos su acción, porque es abominable ante los ojos de Dios. Entonces el clamor de esa generación llegó ante los ojos de Dios y tuvo que venir el juicio. Y es muy interesante porque la palabra del Señor, fíjese que en el verso 6 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades, segunda de Pedro capítulo 2 verso 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Esas marcas están ahí, amado hermano. La tierra de Sodoma y de Gomorra, si usted va para esos lados del mundo, ahí está la marca establecida, donde Dios dejó como ejemplo para todos aquellos que quieren vivir en desobediencia a Dios, de que hay un juicio que se tiene que manifestar. Dios nos ama a todos. La intención de Dios de venir a morir al mundo fue para salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido era el hombre. Pero Dios espera que nosotros reconozcamos ese sacrificio. Dios espera que nosotros nos aprovechemos esa puerta que está abierta. La Biblia dice que los hombres por naturaleza aman más las tinieblas que la luz. Yo no quiero ser uno de esos hombres. No sea usted una mujer, un joven, un anciano, una persona mayor que ame más las tinieblas que a Dios. Hoy es el tiempo de salvación. La Biblia nos manda a nosotros a hacer la diferencia. Está en este pasaje que acabamos de leer que a un hombre justo Dios no lo dejó perecer en medio de esa generación que estaba completamente depravada, si podríamos decirlo así. Me llama la atención porque en este pasaje el Espíritu Santo toma como ejemplo a Génesis capítulo 6, donde Dios condenó al mundo de Noé con la única sencilla razón porque su alma estaba corrompida. Por eso le dije yo en el capítulo 7 dice: y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía su alma justa. Su alma justa. Todos aquellos corrompieron su alma en los tiempos de
de lo que era Génesis capítulo 6. Pero dice la escritura, pero libró al justo Noé. Pero Noé halló gracia. Y como dije en el capítulo 14, verso 14 de Ezequiel, usted puede leerlo en su casa. Dice, si yo trajera espada o juicio o mortandad sobre toda la tierra, solo estos tres hombres quedarían de pie delante de mí por su justicia. Luego el Señor se brinca a Sodoma y a Gomorra. Y luego el Señor se brinca a los ángeles que corrompieron su dignidad y abandonaron las moradas eternas porque siguieron el camino del mal, el camino de la iniquidad, mancharon sus vestiduras. Y Dios nos trae a nosotros en estos últimos tiempos un ejemplo claro, donde es tan vital e importante tener ese lugar de intimidad con Dios, ese lugar de apartar un tiempo en las 24 horas que Dios nos da a cada uno de nosotros. Mire lo que dice la palabra. Y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta. La palabra nefanda quiere decir acciones aborrecibles que van en contra de la ética moral. Esto es lascivia, libertinaje en extremo, perversidades demasiadamente abominables a los ojos de Dios. En medio de esa conducta estaba Lot. Pero Lot tenía algo muy importante que nos va a ayudar a nosotros, y eso es lo que yo quiero enfocarme ahora. Y dice, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa. Esto de afligir su alma justa es de meterse a la presencia de Dios, de compungir su alma. Daniel afligía su alma. David afligía su alma cuando oraba delante de Dios al ver la maldad. En Levíticos en el capítulo 23 y el verso 27, usted encuentra cuando el Señor llamaba a santa convocación a Israel en el Yom Kippur. Ellos tenían que ayunar, pero una de las cualidades que estaba en esta fiesta era que tenían que afligir su alma delante de Dios y presentar una ofrenda viva delante de Dios, encendida delante de Dios, para poder alcanzar la misericordia y el favor de Dios. Es tiempo que en esta generación, que la Biblia dice que será igual a la de Lot y igual a la de Noé, nosotros aprendamos lo que el apóstol Pedro está diciendo, porque fíjese cómo dice en el verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y muchos seguirán. Por eso si usted analiza aquí en este verso, que nadie te quite, ni a mí, ni a usted, la sencilla y piadosa forma de guardarnos para Dios, de santificarnos en la palabra, en la oración, en el ayuno, en el secreto, en el silencio con Dios Todopoderoso, de tener esa comunión, esa intimidad con nuestro Dios, porque los días son malos y peligrosos. Solamente Dios nos puede librar en medio de esta generación mala. Y es interesante porque la Biblia enseña que Dios hace la diferencia entre un hombre justo y un hombre injusto. En el verso 9, y sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Interesante.
Es tiempo de que nosotros, igual como Israel, igual como Daniel, igual como David, igual como los apóstoles, afligían su alma, su corazón delante de su Señor, ahí en su recámara, en su sala, donde estaban, y pedían al Dios del cielo misericordia. La Biblia dice en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el verso 6, mire lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 5 y el verso 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y dice el verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aleluya, qué lindo es Dios. El mismo apóstol Pablo dice, mira, si tú te humillas bajo la poderosa mano de Dios, Él nos exaltará cuando fuere tiempo. ¿Exaltó Dios a Lot cuando Lot se humilló? Por supuesto que sí. Dios le ayudó, Dios lo fortaleció. En Isaías capítulo 20, verso 26, nosotros lo conocemos, Isaías capítulo 20. En Isaías, aleluya, Dios es bueno. Isaías capítulo 20, verso, Isaías capítulo 26, 20, Isaías capítulo 26, en el verso 20 dice de la siguiente manera: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Aleluya. Qué lindo es nuestro Dios. Anda, pueblo mío, escóndete un poquito, entre tanto que pasa la indignación. Dios nos está llamando a afligir nuestra alma, a afligir nuestro corazón en medio de esta generación, que Dios dijo, acordaos de Lot y de la mujer de Lot, porque los días serán iguales como los de esos días. Y Dios hizo diferencia entre el justo y el injusto. Por eso dice la Escritura, el que sea santo, santifíquese más, y el que sea inmundo todavía. En Mateo capítulo 6, en el verso 6, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Gloria sea al Señor. Qué lindo es nuestro Dios. Qué bello es Dios, amado hermano, porque Dios es un Dios que nos ama con amor eterno, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Porque ¿qué es lo que Dios quiere hacer con este pensamiento, con esta reflexión? Que escapemos humillándonos delante de Dios. Solo estando cerca de la presencia de Dios podemos resistir. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. No dejemos que la levadura, no dejemos que el pecado nos inunde. Si tenemos esa aflicción en el diario vivir delante de Dios y cuidamos nuestra salvación con temor y temblor, fiel es Dios que no nos dejará caer. El amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Bendiciones, hasta la próxima a cada uno de ustedes, amados hermanos. Bendiciones.